Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Dios le bendiga, bienvenido hermano al programa Pasar un momento con el Señor. Y en este momento que vamos a pasar juntos, quiero hablarle de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y quiero titular Cuando caminamos con el Señor. Aleluya. Y el que tenga Biblia, hermanos míos, que coja el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Jehová: así todos los días de Enoc fueron 365 años, caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Aleluya. Por eso que titular el título Cuando caminamos con Dios. Y podemos ver que Enoc andó con el Señor y caminó con el Señor 365 años y después no pasó por la muerte. Dios se lo llevó con él al cielo sin pasar por la muerte. Y podemos entender que también Matusalén vivió más tiempo que cualquier otro hombre, 969 años, así como lo dice la Santa Escritura. Pudo haber sido una profecía del diluvio cuando llegó en el año de su muerte de Matusalén. Tal vez la predicación de Lamec, al poner el nombre de Noé, fue una mirada hacia el futuro anticipado, el consuelo de aquel que vendrá al mundo, es decir, el hijo más importante de Noé será el Señor Jesucristo, porque el nombre Noé significa descanso. Al pasar los años, el por medio de la vida del hombre fue disminuyendo, y en los libros de Salmo 90, capítulo 90, versículo 10, habla de 60 años como lo normal en el nombre de Jesús. Por eso, hermanitos míos, he puesto este título, Cuando caminamos con el Señor. Yo conozco y he sentido una historia en la ciudad de Buenos Aires, que hay un barrio que se llama Villa Devoto. En el diccionario, cuando buscamos esa palabra devoto, significa que se dedica a la piedad. Quizás eso fue la intención de los primeros habitantes de la zona, que hoy en una parte del barrio hay muchas grandes casas en ese barrio, y en parte son casas humildes. Pero lo más famoso es que en medio de ese pueblo hay una enorme cárcel, una enorme prisión, lo que no parece tener mucho que ver con la palabra devoto. Ese es el significado del nombre de Enoc, que también puede traducirse como dedicado a Dios. Hermanitos míos, en breve podemos mencionar que este personaje hay material como para escribir un libro entero. No podemos imaginar mayor elogio de una persona que decir que está caminando con Dios, o sea que está siempre en comunión con Él. ¿Cómo ocurrieron con Enoc? Dios nos invita hoy, hermanos míos, tú que me escuchas, a caminar con Él como prueba de confianza, de amistad, de placer por su presencia. Esto debe ser la meta de todo cristiano en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y lo creo por la fe. Primer punto: cuando caminamos con Dios, escuchamos su palabra. Seamos atentos a la palabra de Dios. Cuando Enoc caminó con Dios, todavía no existía la Biblia. Sin embargo, él se comunicaba. Enoc tenía oído espiritual para escuchar al Señor. Hoy, Dios no habla por medio de la Biblia. Su voz resuena en la palabra escrita en cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento y de los 27 libros del Nuevo Testamento. Todo está saturado del pensamiento de Dios, hermanos míos. También nos habla por medio de la creación, y podemos oír como Moisés hablando de una zarza ardiendo
A Isaac se le mostró cuando su gloria llenó el templo, y si tenemos ojo y oído apto, lo encontraremos y hablaremos con él. Pero a través de los salmos David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y podemos ver la acción de Dios en los torbellinos, como lo vieron los hebreos que anduvo 40 años en el desierto en el nombre de Jesús. Pero solo en Jesucristo se revela plenamente la presencia divina, hermanos míos. Pensando como lo vieron los apóstoles en el monte de la transfiguración, en la isla de Palmo, debemos decir como Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. Hoy el despierta nuestra intención por la Biblia, y si lo oímos seremos capaces de andar con él de la salvación hasta el día de la glorificación en el nombre de Jesús. El segundo punto: cuando caminamos con Dios, nos separamos del mundo. Aleluya. Esto no es fácil. Elegir una vida disciplinada, estar separado del mundo, no significa salir del mundo. Vivimos en el mundo, vamos al mercado, pagamos las cuentas, atendemos al cartero, pero no tenemos estilo de vida del mundo. Somos un pueblo distinto, separado, un pueblo santo. Porque en el libro de Juan 17:15, Jesús oró que el Padre no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Pablo nos llama a la separación de los críticos, heredados del mundo, para que Dios pueda recibirnos. Un artista, hermano mío, revolucionó hacer una estatua de Cristo por causa muy buena impresión pública. Cuando Napoleón la vio, lo mandó a decir que fuera a París a hacer una estatua de Venus. Pero el estatutor le contestó: estas manos que han hecho esa estatua de Cristo no puede esculpir una diosa pagana. Cuando caminamos con Dios, nos tenemos que separar de las cosas del mundo. Tercer punto: cuando caminamos con Dios, testificamos de Él. El libro de Judas 14:15 se cuenta que Enoc testificó de Dios. Nosotros también debemos testificar a nuestra familia, debemos testificar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Hacemos en nuestra familia una impresión tan duradera que podemos enseñar muchas cosas a nuestros hijos. Pero si no le escuchamos, si no le enseñamos cómo andar con Dios, hemos descuidado de la lección más importante. Debemos de impedir que en el mundo lo absorba. Para ello debemos darle ejemplo de su primer año, cuando puede captar el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Debemos, hermano mío, testificar a nuestro alrededor. La congregación de Enoc no debió de ser muy grande, pero se preocupó a agradar a Dios, porque el libro de Hebreos lo dice 11:5. Esto podemos hacer nosotros hoy en el servicio de la iglesia. Debemos esforzarnos para que crezca y ser un testimonio poderoso en el nombre de Jesús. Debemos testificar viviendo en armonía con la gente que nos rodea dentro de la iglesia. Hemos de sentir el temor de Dios, y fuera de ella debemos ser testimonio al mundo perdido. Esto es la primera misión evangélica que tenemos que hacer para Cristo. Cuando navegamos hacia allá, el capitán, hermano mío, el capitán del barco, nos puede preguntar si cree que podía ser una expresión en los millones de habitantes de este pueblo. Su respuesta fue no, Señor, pero creo que Dios
Si todo lo que podemos hacer es dar testimonio de este poder, es una tarea urgente que debemos de cumplir hoy para los cristianos. Mucho se pierde en este mundo si tienen a Cristo en su corazón, y nuestra tarea es de testificar de Él para poder salvar las almas que vive sin Cristo y ayudarle para que se entregue su vida en el Señor, en el nombre de Jesús. Cuarto punto: cuando caminamos con Dios podemos hablar con Él. Es lógico que cuando dos caminan juntos, hable entre sí. Aunque no sabemos cómo se comunica Dios y Enoc, no podemos dudar de que lo hacía hoy. Y hoy hasta los niños saben usar el teléfono. Es un camino de dos vías, uno para escuchar, uno para hablar, y podemos hablar con Dios de la misma manera. Es maravilloso que todos podemos hacerlo como lo hizo Enoc. Nunca la línea del cielo está demasiado cargada, ya que Jesucristo es nuestro mediador y podemos ir a Dios a través de Él, que es la línea y es la central perfecta. Le podemos contar nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestras dificultades. Como dice la Biblia, Salmo 50, versículo 15, invócame el día de tu angustia y te libraré. Dios te contestará a nuestras necesidades de fe, de poder, de perdón y una nueva visión en el nombre de Jesús. Aleluya. Y si caminamos con Dios, quinto punto, hoy caminamos siempre con Él. El libro de Génesis, como he dicho antes, 5:24, se nos cuenta cómo Enoc fue llevado al cielo. Y te voy a contar una anécdota y voy a concluir con esto. Un niño le contaba un día a sus amigos, a sus padres, a la gente que la rodeaba. Ese niño contaba que un día Dios y Enoc hicieron una larga caminata. Al caer el día, Dios dijo a Enoc: estamos más cerca de mi casa que de la tuya, Enoc. Ven conmigo, le dice el Señor a Enoc. En realidad, Dios llevó a Enoc a la gloria sin que en este muriera. Antes supo que le había agradado a nuestro Señor. Si un creyente muere, va directamente a la presencia de Dios, como Jesús le dijo al ladrón en la cruz: los remedios que hay, los redimidos de que hay muerto, ya goza viendo a Dios. Si Él viene antes que muramos, seremos transformados a su semejanza y llevados en el aire con Él. ¿Cómo comenzamos a andar con Dios? ¿Cuándo vamos a comenzar a andar con Dios, hermanos míos? ¿Cuándo? Como Enoc, debemos comenzar con fe. Debemos creer en Él. Así se empieza a andar con Dios. Tener fe y creer en Él. Porque todos nosotros somos pecadores. Dios provee nuestra redención por medio de Jesucristo, a quien invitamos a nuestro corazón. Años atrás hubo un famoso jugador de béisbol que se destacó durante 24 años y llegó a ser cristiano, pero poco antes de morir y de llegar a esa hora dijo: digan los muchachos que conocí a Jesucristo como mi Salvador. Al fin de la novela entrada, hubiera querido que no ocurriera en la primera, que nadie espere más, porque como Enoc, todos podemos andar con Dios teniendo hoy a Cristo como nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esto, hermano, es una realidad. Como ha dicho esa anécdota de este jugador de béisbol, que ha entregado su vida. Porque hoy podemos hablar por medio de la oración, de la palabra, con nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero decir esta tarde, en el nombre de Jesús, tú que me estás escuchando, si aún no tienes a Cristo en tu corazón y quieres andar con Jesús, cuando el día que venga a buscar su iglesia, te podrás marchar como Enoc a los cielos y estar
por la eternidad y la presencia del Señor, hoy te invito a que levante tus manos donde está y que acepte a Jesucristo como ese jugador de béisbol, como tu dueño, maestro de tu vida y tu Salvador, tu Señor. Amén. Sin más adelante, hermanito mío, hasta aquí este momento pasando con el Señor. Yo digo al próximo programa, Momento con Dios, y creo que esta palabra se ha hecho de bien en vuestro corazón, caminando con Dios como nos caminó hasta que Él venga. Aleluya. Hasta que Él venga tenemos que caminar con el Señor y así nos seremos transformados y estaremos en su presencia para siempre, en el nombre de Jesús. Sin más ni más nada, que Dios os bendiga, que la paz de Dios lleve vuestro corazón, vuestro alma, vuestro espíritu, y que el Espíritu Santo os lleve en toda la verdad y que la paz de Dios os acompañe. Os digo al próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan.